Bienvenido cada uno de ustedes a esta clase tutorial centrada en el alumno, a partir de la lectura de su ensayo semanal. Bienvenida a clases, licenciada Ana Valeria Mancero Valencia. Muchísimo gusto en saludarle. Y pues en su capítulo 3 de Vuelta a la Desigualdad, estamos nosotros deseosos de escucharle su ensayo. Es toda suya la clase, licenciada Ana Valeria Mancero Valencia. Bienvenida. Muchas gracias, maestro. Buen día, primero, gracias. Yo voy a leer mi análisis sobre el capítulo de Vuelta a la Desigualdad de Zygmunt Bauman, de su libro póstumo Retropía. Zygmunt Bauman, en su libro póstumo Retropía, en el capítulo 3 de Vuelta a la Desigualdad, señala que la sociedad actual tiene grandes rasgos consumistas e individualistas, igualmente que segrega a las personas por su estatus social. ¿Por qué pongo la palabra social entre comillas? En nuestra sociedad está normalizada la acción de clasificar a las personas por su clase social. Ciertamente todos somos diferentes, crecimos y nos educamos en diferentes circunstancias, con distintas costumbres, con diferentes familias, con diferentes oportunidades. Unas personas con más privilegios y otras con menos. Por lo tanto, unos serán más cultos, otros serán menos cultos, otros tendrán más poder adquisitivo, otros tendrán que trabajar 16 horas diarias para poder comer al final del día. Pero eso no significa que su clase social sea baja. Puede significar, de acuerdo a su poder adquisitivo, que se encuentre en una clase económica infortunada, pero no necesariamente que su clase social sea baja. De igual forma, pueden existir personas que tienen un poder adquisitivo enorme, pero su formación social y cultural frívola los haría de una clase económica alta, entre comillas, pero una clase social y cultural muy vacía. La desigualdad se encuentra presente en varios contextos. A continuación analizaremos la problemática de esta en un contexto sociocultural, donde la música será el eje de su desarrollo principal. En el ámbito musical, las diferencias entre mujeres y hombres son abismales. Según datos de la ONU Mujeres, las cantantes solo alcanzan un 30% en la división de género en la industria de la música. De las 600 canciones más populares, el 22% fueron interpretadas por mujeres y solo el 12% creadas por compositoras, mientras que 1 de cada 10 canciones que llegan a las listas de éxitos es compuesta por una mujer. En los festivales de música, uno de cada 5 artistas que se paran en la tarima son mujeres. A través de todas las regiones, la división de género en la música, en la industria de la música, es de alrededor de un 70% hombres y un 30% mujeres. Aún existen aspectos y estereotipos socioculturales que establecen que las mujeres ocupen ciertos roles en la sociedad, lo cual las restringe no solo de la oportunidad de desarrollarse en áreas como la música, sino que también dificulta que las mujeres puedan desenvolverse en otras áreas de su vida, pudiendo compatibilizar varias tareas a la vez, como ser artista y ser madre. Monetizar el talento y el arte es una de las tareas más arduas y difíciles. Para una mujer es muchísimo más dificultosa. La industria subrepresenta, discrimina y muchas veces acosa a las mujeres artistas, compositoras y productoras. En esta industria también existe el famoso término techo de cristal, es decir, una barrera sociocultural invisible y difícil de romper. Anteriormente mencioné que muchas mujeres han tenido que ser víctimas de acoso para poder ascender un escalón en esta industria. Personalmente he sido testigo de esos comportamientos retrógrados. Los juegos de roles no se quedan atrás, ya que aún hay instrumentos que se asocian a los hombres con su masculinidad, como el bajo, la batería y la percusión. Estos son sesgos de género que obstaculizan el desarrollo profesional de las mujeres. La desigualdad en la industria musical se evidencia también en el debilitamiento de la solidaridad.
en la división entre los individuos, artistas, pues para muchos músicos el éxito de los demás se asume como una derrota propia. Hay músicos que para llegar a su objetivo no les atañe pasar por encima de los demás y creen erradamente que ellos pueden lograrlo todos solos, cuando la situación es totalmente distinta. En el surgimiento de un artista interfieren muchas personas y ser individualistas en esta industria llega a ser una amenaza constante en su desarrollo. Como músico consciente de nuestro entorno social, sé que muchas cosas deben mejorar en esta industria, pero soy consciente de que vamos por un buen camino. Con las redes sociales como herramientas, podemos dar a conocer el trabajo que involucra la creación de un single o de un álbum, para que así la audiencia evidencie el proceso. Igualmente, por medio de estas herramientas digitales, podemos exponer a quienes quieren aprovecharse de su poder para violentar a una mujer o a un hombre. La desigualdad es un mal que estará presente en nuestra sociedad siempre. Depende de nosotros romper con estigmas, sesgos y fronteras mentales. Cada día las personas se tornan más desconfiadas e indiferentes, pero depende de los artistas sensibilizar a la humanidad. Y ya, ese fue mi ensayo. Espectacular, magnífico, le felicito. Un estupendo trabajo que aplica perfectamente el capítulo 3 de Retrotopía de Zygmunt Bauman. Le pone en concreto enfocado a la realidad actual, al medio circundante suyo. Estupendo, magnífico. Un trabajo muy personal sobre la desigualdad, el debilitamiento de los lazos solidarios, bajo esa concepción económica de la renta básica. Y con el título, que usted lo manifestó, del tercer capítulo de Retrotopía, que es De vuelta a la desigualdad, Bauman y usted se han referido a una realidad que es un factor importante de división, no solo entre los individuos en general, sino entre los artistas en particular. Lo que usted ha manifestado, inclusive, de la desigualdad de tratamiento de un artista, ya sea mujer o sea varón, es muy bien enfocado por usted, porque esta parte del libro plantea la tesis de la existencia de esos dos bloques que son en función del poder económico vigentes, la de los poseedores de riqueza y la de los desposeídos. Y usted, con una perfección sociológica y antropológica magnífica, distinguió entre lo que es un estrato o una clase económica y lo que es un estrato o una clase social y cultural. Y esto ha desvelado, gracias a usted, lo que significa la explotación ideológica de lo que significa una minusvalía, un deterioro económico que afecta mucho al artista. Este planteamiento, de alguna manera, ya fue explicitado en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, por Disraeli, específicamente en 1845, en su novela Civil o las dos naciones. Esta visión de las diferentes clases o estratos sociales y económicos como si fuesen naciones diferentes, con realidades vitales muy diferentes, se asemeja, por supuesto, al tercer estado en la Revolución Francesa, así como la idea de un cuarto estado, vinculado a las tesis marxistas. Zygmunt Bauman se refiere, gracias a usted lo hemos podido concretizar al máximo, a ese denominado pacto social que comenzó en la posguerra, por el cual pactaron tácitamente la expansión del estado de bienestar en aras de preservar la paz social, tanto los países desarrollados que quedaron bajo la órbita capitalista después de la Segunda Guerra Mundial,
así como también realizaron ese pacto las organizaciones empresariales, las organizaciones de trabajadores, junto con los gobernantes de esos países. Pero en orden a esa idea del pacto social, se manipula en el mundo en general y en los países emergentes en desarrollo o como se los quiera llamar en particular, y quienes son grandemente afectados, además de otros estratos sociales, además de otros niveles culturales, son los artistas. Y precisamente los artistas que no gozan de esos privilegios de distanciamiento entre estratos sociales, sino que gozan del privilegio del marketing, por ejemplo, y del negocio de las grandes disqueras. Indica Zygmunt Bauman, y usted lo ha hecho perfectamente bien, que estas condiciones sociales provocan que los individuos, los artistas, vean al otro como una amenaza, por lo que los valores de solidaridad y de cooperación grupal se perciben como un freno y se pierden, porque de esta manera no se puede conseguir una mejora en general de las condiciones de vida de un artista y se vuelve mucho más difícil su existencia. Así, el éxito de los demás, gracias a su muy buen ensayo, licenciada, se visualiza como una derrota propia. Y de allí el sentimiento de powerlessness, el sentimiento de depresión de un artista, porque parece que mientras mejor artista es, más sufrimiento se produce en él si no tiene aquellas condiciones de marketing a su alrededor favorables para él. Este es el conjunto de creciente desigualdad que usted nos ha mostrado entre realidades interrelacionadas que son circunstancias que se vinculan de manera importante, muy importante, con el fenómeno de vuelta a las tribus. Este aumento de la desigualdad, como usted lo ha puesto muy bien en su ensayo, así como el enriquecimiento de unos pocos en estos últimos años, agranda la división no solo socioeconómica, sino que agranda la desigualdad del tratamiento cultural y del tratamiento artístico. Más aún, usted lo ha manifestado, de si es mujer en un mercado en que el porcentaje de mujeres compositoras e intérpretes en algunos instrumentos, por ejemplo en percusión, es más bajo que el de los varones. He visto percusionistas maravillosas, una baterista espléndida, pero en Suecia. Lamentablemente no dan cabida en otras sociedades, en otros círculos sociales, a una buena cantante, a una buena percusionista, etcétera, si existe a la vez un marquetero del arte que les saca de esa posición de una gran producción, de una gran interpretación musical. Pues, y esto Bauman lo manifiesta, que inclusive se muestra en los viajes, en aquellos pasajeros de clase turista respecto a primera clase, y que estos dos tipos de billetes llevan en su definición el término de clase. Es verdad, dice clase turista o primera clase, y se atreven a ponerlo así, de tal manera que confunden a nivel global lo que es un estrato económico con lo que es un estrato cultural, un estrato artístico, un estrato intelectual, que son los que realmente aportan al desarrollo humano. No es precisamente lo económico, sino lo cultural, lo artístico, lo intelectual, lo que hace que el ser humano sea más humano. Sin embargo, es menospreciado en orden del gran mercado. Este medio para paliar desigualdades surge como una cuestión fundamental. Entonces,
se opina que a diferencia del estado de bienestar, esta renta, por ejemplo, debe ir dirigida a individuos que tengan la necesidad de estos ingresos y obtener como una fuente de supervivencia. La renta básica para los artistas. Algo de esto ya se experimentó, pero en los ex países socialistas, en la ex Unión Soviética, cuando el artista o el intelectual tenía inclusive una casa en el campo para producir. Pero dentro de esta idea se incluye en la obra el debate sobre todo lo que es libertad. De este modo, las políticas tendentes a buscar la justicia social que usted tan bien lo ha enfocado, harían que mayores segmentos de la población tuviesen más libertad. La libertad del arte que se busca, la libertad de una mujer artista que sin coacción, que sin presión, que sin acoso también, pueda desarrollarse libre y tranquilamente. Este es el ideal, y Zygmunt Bauman y usted, licenciada Mancero, lo ponen muy bien enfocado, porque son las oportunidades que se requieren, no necesariamente solo las oportunidades económicas. Por esto, la mayor libertad que darían los ciudadanos, por ejemplo, la renta básica, es temida por los grandes industriales, por los grandes empresarios, porque ellos ven que pierden el control sobre los trabajadores. En este caso, si existiría una renta básica para los artistas, los dueños de las grandes empresas económicas, musicales, perderían el control sobre los músicos que son los que les dan más dinero. Entonces, en esta situación, el factor capital debe ofrecer al factor trabajo una mejora en las condiciones laborales, pero más que todo, para reducir la precariedad, hay que reducir, como usted nos lo mostró perfectamente, hay que reducir no solo la precariedad económica, sino la precariedad cultural que hace que la mujer sea acosada, que la mujer sea explotada y que la mujer sea discriminada de algunas áreas del arte, porque simplemente no es imagen que se venda. Todo lo contrario, porque es una gran forma de aportar al arte, sea mujer o sea varón, la excelencia y la libertad con la que pueda actuar. Bauman define el proyecto. Esta es la idea a la que vamos nosotros a pasar ya como una conclusión de esto. Define el proyecto de la renta básica universal, por ejemplo, como un factor imprescindible de la necesaria utopía para los realistas. Y esta idea puede relacionarse, así como su idea, licenciada Mancero, la que ha sido el núcleo regulador de su ensayo muy personal y valiosísimo, puede relacionarse con los conceptos de violencia simbólica de Bourdieu. Usted nos ha mostrado claramente lo que es la violencia simbólica. Esto es fundamental, porque es verdad, hay una violencia simbólica contra el artista cuando se discrimina y se le dice, bueno, usted es mujer, pero ¿cómo se va a dedicar a este tipo de percusión? O usted es mujer, mire, necesita ser muy bonita y portarse semidesnuda para que tenga un buen marketing, lo cual es un verdadero horror del arte, porque esto no debería existir. Esta violencia simbólica de la que nos habla Bourdieu, usted la ha abordado perfectamente. Y también usted ha entrado en lo que es la hegemonía cultural de Gramsci. ¿Qué significa esto?
de que hay un gran poder que dirige lo que se supone que debe ser cultura o lo que no es cultura, cuando debería ser al contrario. No debería existir esta hegemonía cultural en orden del gran capital, sino al servicio de la humanidad a través de los artistas. Magnífico su ensayo, licenciada Mancero. Me ha inspirado para hacer estas relaciones entre Bourdieu, entre Zygmunt Bauman, entre usted, entre Gramsci. Pues muy productivo su ensayo. Felicitaciones, licenciada Mancero. Muchas gracias, maestro, por todo el conocimiento que me ha brindado y todas las ideas. Ahí voy anotando para poder crecer más cada vez Gracias a usted, un poco, licenciada peldaño a Mancero. peldaño. Y como yo le he manifestado anteriormente, pues usted tiene una gran proyección en la vida cultural, en la vida del arte, en la vida profesional, pues, y esperamos que tenga el éxito debido sin estas limitaciones que señala usted conjuntamente con Zygmunt Bauman. Muchas gracias, maestro. Toca trabajar muy duro. Muchas gracias. Felicidades. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias. Usted y su familia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Muchas gracias. Hemos finalizado la clase tutorial de hoy. Luego de haber generado pensamiento, de alejarnos de los lugares comunes y de los tópicos. Felicidades y hasta un nuevo tutorial.